que seamos edificados a través de la palabra allí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas allí, Señor, a cada vida, Señor, que tú toques el corazón, que podamos, Señor, sentir allí, Señor, tu Espíritu Santo hablando a nosotros, que podamos salir edificados, Señor, y renovados en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero comenzar con una ilustración. Un hombre se encontraba en la cárcel, condenado a cadena perpetua, pero le dan un indulto, le conmutan la pena y le vienen, abren la celda y le dicen, te puedes ir. Pero cosa extraña, el hombre se queda sentado dentro y no sale, se queda viviendo allí en la celda. Con la celda abierta, los demás presos vienen y le preguntan, ¿por qué no te vas? ¿Es que crees que sea una patraña? ¿Crees que es un engaño? ¿Crees que no sea realidad que te han indultado, que te han quitado la pena? A lo que el hombre contesta y dice, no, yo creo que sí, que no es un engaño, que sí me han conmutado la pena. Pero sigue allí sentado. No le parece que hay algo que no encaja. ¿Verdad que sí? Hay algo que no encaja en esta historia. Y el asunto está en que sus palabras no coinciden con lo que está haciendo. Dice creer en una cosa, pero no actúa basado en eso que dice que cree. Dice creer que lo han indultado, pero no se va, no sale de prisión. Amén. Gloria a Dios. Tenga esa idea ahí en mente. No sé cuántos recuerdan los 5 pasos para entender la gracia. ¿Se acuerdan del mensaje de el mejor regalo del mundo? Los 5 pasos con los dedos de la mano. Vamos a verlo rapidito. El cielo es un regalo. Estamos en este siglo XXI de las redes sociales, ¿verdad? Manita arriba, manita arriba. El cielo es un regalo, ¿vale? Y nada podemos hacer para ganarlo o merecerlo. Este otro dedo, el dedo acusador. El hombre es un pecador y no puede salvarse a sí mismo. El tercer dedo, el dedo más grande, es Dios, que es un Dios misericordioso y no quiere castigarnos, pero es un Dios justo y tiene que castigar el pecado. El cuarto dedo, el dedo del anillo, Cristo, que es el esposo de la iglesia, vino a morir en la cruz por nosotros y a darnos y a entregarnos a través de su sacrificio el regalo de la salvación. Y el quinto dedo, y por pequeño no menos importante, es pequeñito, dice que ese regalo se obtiene por la fe. La fe no tiene que ser una fe inmensa. Jesús dijo que con un grano de mostaza podrías mover montañas. El asunto está en quién está depositada esa fe. Y es en este quinto paso que yo me quiero detener en esta mañana, en la fe. Gloria a Dios. El regalo de la salvación se recibe por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero de qué fe estamos hablando? Por supuesto que estamos hablando de la fe salvadora, de la fe genuina, de la fe real. Sabemos lo que no es la fe y que no es un mero entendimiento intelectual. Hay muchos que piensan que hay un gran arquitecto. He encontrado con gente así, que hay un alguien, un creador del universo. ¿No ha conocido usted gente así? Pero no saben qué es, no saben quién es, no le conocen ni tienen una relación con él. Eso no es fe salvadora, eso no es fe genuina. Y está también otra fe, la fe temporal. La fe temporal es aquella, como decimos en mi tierra, cuando te aprieta el zapato. Cuando hay problemas y dificultades. No he estado nunca en una situación así, pero me imagino que en un avión con peligro de caerse, ahí hasta el más ateo clama a Dios, ¿o no?
hasta el más ateo. No importa si hay uno que sea cristiano, otro que sea musulmán, otro que sea, no sé, cualquier otra cosa de las que hay por ahí. Ahí todo el mundo clama a Dios, pero eso no es fe genuina. También hay otras situaciones, por ejemplo, cuando hay una enfermedad, enfermedades estas ya funestas, enfermedades terminales, y la gente cree, mucha gente a veces viene a la iglesia y clama por sanidad, pero ¿será eso una fe real? ¿Será eso la fe salvadora? Entonces, ¿cómo podemos saber que mi fe es real? ¿Cómo puedo yo saber que mi fe es genuina? ¿Cómo puedo saber que una persona cree realmente en Dios? ¿Cómo puedo saberlo? Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? A mí me pasa lo mismo. Lo estoy escuchando ya. Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vale, eso está muy bien, eso está en la Biblia. Pero imagínense que yo soy, en mi tierra diría, yo soy un guajiro de campo, de pocas letras, medio analfabeto, semi-analfabeto. Eso me parece, a mí me suena demasiado espiritual y demasiado técnico, ¿o no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, está bien, está ahí en la palabra. Habría que sentarse a desglosar eso también. Pero yo quisiera, ¿cómo se lo explicaríamos a una persona que no tiene mucho conocimiento, por ejemplo? Hablándolo claro. Yo quiero en esta mañana desglosar esto de una manera. La fe consta de tres elementos fundamentales. Número 1, conocimiento. Número 2, aceptación. Y número 3, aquello que llamamos confianza. Alabado sea Dios. Es decir, fe es apropiarse del conocimiento al cual le damos nuestra aceptación y lo hacemos nuestro al confiar en Él. Para resumirlo un poco más, yo conozco, después acepto y por último y no menos importante, confío. Amén. Vamos a ver el primero, conocimiento. Una persona no puede creer lo que no conoce, ¿o sí? No puede creer lo que no conoce. Eso es una verdad como un templo. Si yo nunca he escuchado algo sobre algo, no puedo creer en eso, no puedo creer en ese algo. Sin embargo, hay gente, muchas veces hasta dentro de la iglesia, que tiene una fe parecida a esta historia, que no sé si es real o no, pero muy probablemente sí, que es un señor creyente y le preguntan, ¿qué es lo que crees? A lo que contesta, yo creo lo que la iglesia cree. Y le dicen entonces, bueno, ¿y entonces qué es lo que cree la iglesia? Y dice, la iglesia cree lo que creo yo. Y entonces le dicen, bueno, ¿y qué es lo que cree la iglesia y qué cree usted? Dice, los dos creemos lo mismo. Gloria al Señor. Este hombre no creía en nada más excepto en que la iglesia estaba en lo correcto. No sabía qué era. ¿Podrá ser esa fe útil? Es inútil decir que el hombre diga, soy creyente y sin embargo no sepa en qué es lo que cree. ¿Verdad? Ahora yo no creería en la fe de nadie a menos que conozca lo que cree. Si dice yo creo y no conoce, no sabe en qué cree, ¿cómo puede ser esa fe real? ¿Cómo puede ser esa fe verdadera? El mismo Pablo dijo ahí en Romanos 10:14 que ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Si no se predica, si no se le habla del Señor a la gente, ¿cómo van a creer? Es absurdo. Y para resumir este punto de conocimiento, para que haya una fe verdadera es necesario que la persona conozca a Dios, conozca quién es Dios, conozca la Biblia, tiene que escuchar de la palabra de Dios. No dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, sino cómo va a creer.
¿En qué Dios va a creer si no conoce al Dios de la Biblia? Hay que conocer entonces el mensaje de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios. Lo que en ella está escrito. En esta época en que mucha gente no confía o no valora tanto la Biblia como antes, nosotros creemos que toda persona debe leer, todo creyente debe leer la Biblia, debe estudiar la Biblia, debe escudriñar la Biblia completa. Su fe debe estar basada en todas las Escrituras. No se vale coger una parte sí y una parte no. Amén. Tiene que estar basada en todas las Escrituras, especialmente todo aquello que tiene que ver con Jesucristo, con su obra redentora, con lo que hizo en la cruz. Porque si no conoce eso, ¿cómo va a creer? ¿O no? Alabado sea Dios. Ahora, ya esta sería el primer aspecto, conocimiento. El segundo, aceptación. Y es que un hombre puede saber algo, puede conocer algo, sin embargo puede no tener fe. Puede saber algo y no creer en eso. Recordaba, hay una persona que conocí, bueno, y quizás usted en algún momento tiene que haber conocido gente así. Allá en Cuba, un chico que trabajaba era restaurador, trabajaba con Eusebio Leal. Los cubanos saben de quién estoy hablando. Ya murió hace poco, hace un tiempo ya. En la restauración de La Habana Vieja. Y él conocía la Biblia, prácticamente de punta a cabo. Su madre era creyente, por eso lo conocía él. Y en muchas ocasiones ella me decía que él, cuando ella a veces cometía un error, él le señalaba, pero la Biblia dice esto. Es decir, que sabía, tenía el conocimiento, pero para él la Biblia era un libro más. Es decir, ¿de qué le vale entonces conocer? Por lo tanto, la aceptación es la segunda parte que debe acompañar a la fe. ¿Esto qué significa? Que debemos creer lo que conocemos y tener la certeza de que es la verdad de Dios. Amén. No basta con que yo crea o no basta con que yo lea las Escrituras y las entienda, debo recibirlas en mi alma, es decir, debo aceptarlas como la verdad de Dios. Como decía ahorita, no una parte, no los versículos que me convienen, sino toda la Escritura de punta a cabo. ¿Cuántos dicen amén? Es verdad que en la Biblia hay muchos temas y pasajes oscuros, pasajes difíciles, hay temas complicados. Pero porque sean complicados no voy a dejar de creer en ellos. Por poner un ejemplo, la Trinidad. La Trinidad está implícita. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero está implícita ahí. Es complicado, ¿no? ¿O es solamente para mí? ¿Cómo 3 personas pueden ser uno? Pero lo creo porque está allí. Porque lo percibo allí en la palabra. Este mismo concepto de que Jesús vino y murió en la cruz por nosotros, ¿cómo puede ser posible que aquel que muere en mi lugar y yo recibo la salvación a través de eso? ¿Por qué por morir otro yo puedo ser salvo? Si te pones a pensar un poco y dices, bueno, ¿y por qué? Bueno, pero está ahí y lo creo. Es la promesa de Dios y lo creo. Amén. No puedo tomar una parte y dejar otra. Y entonces, sea lo que sea que esté en la palabra, ya sea una amenaza, ya sea una promesa, ya sea un proverbio, ya sea una orden, ya sea una bendición, como todo es palabra de Dios, entonces lo creo. Como todo es palabra de Dios, lo creo. Dice amén, lo creo. Sea lo que sea, me sea difícil de entender o no, lo creo. Lo acepto y lo recibo. Y aquí me gustaría aclarar algo. Porque a veces muchos toman, sobre todo a veces las promesas de Dios y te dicen, reclama esta promesa porque está allí en la Biblia, reclámala, que Dios te la tiene que dar. Dios no es un muñeco que tú puedas ningunear. Sí, está ahí en la palabra. Y está ahí y puedes tú pedirle a Dios esa promesa. Pero recuerda que por sobre todo eso, Dios sigue siendo soberano y Él hace las cosas como Él le place.
y cuando Él le place. Dice amén. Él hace las cosas como Él quiere, está ahí, cierto, reclámalo, pero siempre en la humildad. Señor, que sea tu voluntad. No puedo yo reclamar las cosas, no, porque está en la Biblia. Es una verdad bíblica, pero llevada al extremo. Dios te lo tiene que dar. ¿A santo de qué? Dios es soberano. Dice amén. Alabado sea Dios. Y el último punto y no menos importante. Y es que un hombre puede tener todo esto. Puede tener el conocimiento. Puede haberlo aceptado. Y sin embargo no tener una fe verdadera. Pues lo principal de la fe radica en el tercer elemento. Y es la confianza. Alabado sea Dios. No basta con creer, simplemente, sino que ese conocimiento, esa verdad que aceptas allí de Dios, esa palabra, esa promesa que recibiste y la aceptas, tienes que descansar. Tenemos que descansar en ella, apoyarnos en ella, confiar en ella. Entonces pudiéramos decir que la fe es apoyarse en Cristo. Dice amén. ¿Cómo podemos decirlo más claramente? El Señor Jesús no me salvará si solamente sé que es un Salvador, sino que me salvará si yo confío en Él para que sea mi Salvador. No sé si se entiende el concepto. Si yo conozco, si yo sé que Jesús es un Salvador, de nada me sirve. Yo tengo que confiar en Él, en que Él es mi Salvador. Es mi Salvador. También de aquel, pero para mí es mío, tiene que ser mío, es algo personal. Es mi Salvador. La esencia de la fe radica en esto, en agarrarse a esas promesas, apropiarse de esas promesas y no soltarla. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. El chaleco salvavidas que permanece en un barco mientras hay una persona en el agua ahogándose, no le sirve de nada, ¿verdad? Ni siquiera el conocimiento de saber que el chaleco estaba allí y de que es el instrumento ideal para salvarlo. ¿O no? ¿Qué tiene que pasar? Me tengo que poner el chaleco. Si no me lo pongo, me voy a hundir. ¿Qué es lo único que me puede sostener a flote? Es el chaleco, pero está allí en el barco. Tengo que tomarlo y ponérmelo. Amén. Y así pasa con la fe. Hay otra ilustración muy bonita. Y es la de un edificio en llamas. Y hay un niño en un segundo, un tercer piso. Y está en el edificio. Y si se lanza a la calle, se va a matar. Hay unos cuantos metros de altura. Pero en ese momento llega el padre y le dice, salta. A lo que el niño le grita, esto es a todos a voces, y le dice, papá, es que no te veo, hay demasiado humo. A lo que el padre le contesta, pero yo sí te veo a ti, salta. Gloria al Señor. Y es que una parte de la fe es creer que el Padre está ahí abajo, aunque no lo pueda ver. Y otra parte de la fe es creer que el Padre es lo suficientemente fuerte para sostenerlo cuando Él se lance. Pero es que la esencia, gloria a Dios, esto me encanta, la esencia de la fe radica en arrojarse a los brazos de su Padre. Esa es la prueba máxima. Sí, el niño puede creer que el Padre está allí, puede creer que el Padre es suficientemente fuerte, pero si no confía con todo el corazón, no va a poder dar el paso. ¿Cuántos están conmigo? Alabado sea el Señor.
Eso es verdadera confianza. Gloria a Dios. Y quisiera poner un último ejemplo. Y quisiera hacerlo con la palabra de Dios. Y ya que estamos hablando de fe, ¿de quién mejor podemos hablar que de Abraham? El padre de la fe, ¿verdad? Quiero citar allí un pasaje en Santiago capítulo 2, versículos 20 al 23. Si lo pueden buscar allí. Ya lo tiene, dice así. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió lo que la Escritura dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Gloria a Dios. Tengo que confesarles que la primera vez en mi vida, cuando yo me leí el Nuevo Testamento como si fuera un libro, me lo leí en orden. Cuando llegué aquí, la cabeza por poco me explota. Gloria a Dios. Y es que había leído anteriormente en Romanos 3:28 algo que había dicho Pablo, y era: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Yo dije, ahora sí se complicó esto. Alabado sea Dios. A primera vista parece que los pasajes se contradicen, pero con un análisis profundo nos damos cuenta de que no, de que para nada. Lo que hacen es complementarse el uno al otro. Pablo está escribiendo a un grupo de creyentes cristianos que estaban en Roma, que había un grupo grande de judíos, de origen judío. También había gentiles, personas que no eran judías. Pero estos creyentes judíos querían que los gentiles que se habían convertido al Señor se circuncidaran y que cumplieran con la ley de Moisés. Y Pablo les está diciendo, nah, para eso vino Cristo. Cristo vino a morir en la cruz para eliminar todo eso. El hombre no es justificado por sus obras, por las obras que están ahí en la ley, que todo lo que había que cumplir y toda aquella cosa, todos aquellos reglamentos. Dijo, no, eso se acabó. Sin embargo, Santiago, en cambio, escribe a un grupo de creyentes. Y lo triste es que esto es lo que sucede hoy en día mucho más que lo primero. También sucede lo primero, pero sucede más esto. Era un grupo de creyentes que decían tener fe, pero que sus vidas demostraban todo lo contrario. Ambos estaban atacando problemas totalmente diferentes, estaban haciendo hincapié en las enseñanzas que ayudaban a contrarrestar esas desviaciones. Pablo dice que la salvación es por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley se está refiriendo. Santiago dice que nuestra fe se demuestra, que tiene que verse. ¿En qué se ve las obras de arrepentimiento? En las buenas obras. Se ve, no es que es por buenas obras, quiero que eso quede claro. Pero Santiago está diciendo, la fe de verdad produce obras, produce cambio, produce renovación. Santiago se enfrenta a aquellos que decían tener fe en Cristo y en su obra en la cruz, pero que no creían que fuera esencial una relación personal de obediencia a Cristo como Señor. Y aquí el error que había en ese momento y el error que muchas veces se comete también hoy. Y es que, escuche esto, que quiero que se lo grabe bien en su mente. Aceptamos a Cristo como Salvador, dice amén, pero también lo aceptamos como Señor. ¿O no? ¿O va a ser nuestro Salvador nada más? Cuando lo aceptamos como Señor, lo aceptamos como amo, como nuestro dueño. Y si lo aceptamos como Señor también, y hay que aceptarlo como Señor, entonces hay que obedecerle. Amén. Aceptamos a Cristo como Salvador, pero también como Señor, y entonces hay que obedecerle. La fe salvadora, la fe genuina, la fe real,
siempre es una fe viva, que no termina solo con la confesión de Cristo como Salvador, sino que también mueve a la obediencia a Cristo como Señor. Y en eso sabemos entonces si mi fe, si la fe de mi hermano es real o no, si la fe es genuina, si hay obediencia a Cristo también como Señor. Hay un pasaje en Gálatas 5:6 que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Yo lo traje también aquí en una versión más actual, que me gusta como dice. Dice: porque gracias a Cristo Jesús ya no cuenta para nada estar o no circuncidado. Lo que cuenta es la fe. Y dice, una fe activa por medio del amor. Dice amén. Por eso el ejemplo perfecto es Abraham. Es una fe que actúa, una fe que se mueve, una fe que obra, una fe en acción es Abraham. La vida de él fue así. Salió de su tierra, ofreció a Isaac en sacrificio. Y es que hoy analizamos esto y nos parece tan fácil. Nos parece tan fácil. Porque sabemos después el final. Pero imagínense usted, el otro día creo que comentaba algo ya. Imagínense usted a Abraham decirle a su mujer: mi cielo, recoge las maletas que nos vamos. Por supuesto que la mujer le va a decir: ¿a dónde nos vamos? ¿Por qué nos vamos? Dice: Dios me dijo que recogiera todas mis pertenencias y que saliera de mi tierra. Pero ¿y eso por qué? Porque me dijo que me va a dar una tierra en heredad. Ah, bueno, ya eso me gusta más. Ya eso me gusta más. ¿Y dónde es la tierra? Dice: pues no tengo idea. Imagínense esa conversación. Imagínense esa conversación. Imagínense, me imagino que todos los sirvientes, toda la familia, toda la gente tienen que haberlo tomado por loco. Ahora vemos muy fácilmente que Abraham tomó todas sus cosas, recogió todas y salió a lo desconocido. ¿Por qué sabemos que Abraham le creyó a Dios? Porque salió de su tierra. Pero eso no se compara en nada con el momento en que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa, el que Dios le había dado en la vejez, el que Dios le había prometido que a través de él iba a dar descendencia. Y le dijo: sacrifícamelo. Y ahora lo leemos tan fácil. Abraham, porque Abraham tenía fe y le dijo a sus criados: volveremos, iremos, ofreceremos sacrificio y regresaremos. Sí. A veces yo cuando leo estos pasajes, intento a veces meterme en los zapatos de la persona, intento meterme en la cabeza y digo: ¿cuántas cosas estarían pasando por la cabeza de Abraham ahí en ese momento? ¿Usted sabe cómo se ofrecía el sacrificio? Se amarraba el animal y se degollaba. Era su hijo. Y uno lo puede ver, me imagino así viéndolo como una película. Pero usted sabe que en la película es falso. Pero aún más digo: Dios mío, él no puede haber aparentado nada, porque Dios sabe. Y lo que me toca de verdad de Abraham en ese sentido es que Dios sabía que Abraham estaba dispuesto a matar a Isaac. Dios lo sabía. Esperó hasta el último instante y todo, pero Dios sabía que Abraham estaba dispuesto a degollarlo, a sacrificárselo. No sabía después cómo Dios iba a resolver el asunto, pero no se preguntó eso. O sí, tiene que haberse preguntado, no sé. No sé cuántas dudas pueden haber pasado por su cabeza, no sé cuántas preguntas, no sé cuántas cosas. Pero en el fondo, Abraham estaba dispuesto a matar a Isaac. Y Dios estaba consciente de eso. Porque Dios conoce tu pensamiento. Él no pudo hacer el amago. No, voy a amagar y cuando vaya a hacerlo Dios me va a decir. No, él dijo: yo lo mato. Dios me lo pidió, pues yo lo mato. Parece fácil, ¿verdad? Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Y el ejemplo más grande que podemos, esa es la confianza más grande.
Esa es la confianza más grande, pero no se puede quedar en que sí. Sale de tu tierra, ah, sí, está bien, vale. Y me quedo sentado. Eso no vale. La justicia de Abraham no fue el resultado de la observancia de la ley, sino que fue el resultado de la fe y las acciones obrando juntas en amor a Dios. Su disposición a sacrificar a Isaac fue la expresión máxima de su fe en Dios. Recuerde que Abraham, entonces, por eso es que dice que Abraham fue justificado por la fe. Ni siquiera la ley se había dado en ese momento. Ni siquiera se había dado la ley. Alabado sea Dios. Pablo usa el ejemplo de Abraham para contradecir la idea de que el hombre puede salvarse por sus méritos. Y afirma que es por la gracia de Dios. Por supuesto. No es por los méritos, no es por lo que haya hecho, sino por lo que creyó. Hizo lo que hizo porque lo creyó primero. Amén. Santiago usa el ejemplo de Abraham para contrarrestar la creencia de que la fe puede existir sin la entrega y sin el amor a Dios, que es la otra confusión que puede haber. ¿Por qué sabemos que Abraham tenía fe? Ya lo decía hace un instante. Porque hizo todo lo que hizo. ¿Y por qué hizo todo lo que hizo? Porque tenía una confianza absoluta, total y sincera en Dios. Alabado sea Jesús. El capítulo 11 de Hebreo tiene un montón de personas allí. Es el capítulo de los hombres allí, hombres y mujeres también, que sobresalieron por la fe. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por la fe Noé preparó el arca. Por la fe Abraham obedeció para salir al lugar. Por la fe habitó como extranjero. En todos estos ejemplos vemos allí una fe activa. No es una fe que se quedó allí. Sí, yo creo. ¿Recuerdan la ilustración del principio? El preso, yo creo que sí, que me indultaron, sí. Pero estás dentro de la prisión. ¿De qué fe me estás hablando? Alabado sea el Señor. En todos estos ejemplos vemos una fe activa, una fe que se mueve, una fe que obedece, una fe que confía. Y es que, como les decía, el tercer aspecto de la fe es la confianza. Y no por último es el menos. Al contrario, es el más grande. La fe, hay una frase cristiana, un pensamiento cristiano que dice que la fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves la escalera completa. Gloria a Dios. Y hay otra ilustración muy bonita de un alpinista que quería conquistar la cima de una montaña él solo. Quería tener esa gloria de haberlo hecho sin ayuda. Y comienza a escalar, comienza a subir. Se le hizo de noche, pero no quiso detenerse. Dijo, yo voy a seguir para allá en la mañana poder estar allí en la cima de la montaña. Pero, ¿qué cosa? Un resbalón. Comenzó a caer en el vacío. Como buen alpinista había insertado varios puntos con cuerdas y llegó un momento en que hubo un tirón y quedó colgando de la cuerda. En ese momento clamó a Dios y le dijo, Dios mío, sálvame. Me salvas y voy a creer en ti toda mi vida. Dios le contesta y le dice, ¿crees que yo te puedo salvar? Y dice, sí, lo creo. Y dice, ¿estás seguro? Sí, lo creo, lo creo. Y Dios le dice, corta la cuerda. Se quedó y dijo, ¿cómo? Ahí dudando en cortar o no cortar. Y cuentan que al otro día lo encontraron, el equipo de rescate lo encontró muerto, congelado, colgando de la cuerda a 2 metros del suelo. Gloria a Dios. En una noche tan oscura no había podido ver nada, pero no tuvo la confianza de cortar la cuerda. Alabado sea el Señor. Quiero terminar citando a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Quiero citar algunos textos de un mensaje sobre la fe, precisamente, en el cual me basé también para hacer este mensaje. Y dice así, Spurgeon: entonces, pecador, debes saber que Cristo murió por el pecado. Debes comprender que Cristo puede salvar,
Y además debes creer que no serás salvo mientras no confíes en Él, en que Él es tu Salvador y que lo es para siempre. Esta es la fe que salva, dice Spurgeon, sin importar qué tan malvada haya sido tu vida hasta ahora. Esta fe, escuche esto, borrará todos tus pecados, cambiará tu naturaleza y te hará un hombre nuevo en Cristo Jesús. ¿Tienes esta fe? Pregunta él. ¿Tienes esta fe? ¿Crees esto? Amén. Esta es una pregunta muy importante. Porque con fe en el sacrificio de Cristo, el hombre es salvado. Pero sin fe en el sacrificio, el hombre es condenado. Quien tiene fe ha renunciado a su propia justicia. Si pones un átomo de confianza en ti mismo, no tienes ninguna fe. Escuche, si pones una partícula de confianza en cualquier otra cosa que no sea la obra de Cristo, no tienes fe. Si confías en tus obras, estas obras son anticristo. Y Cristo y anticristo no pueden estar juntos. Para Cristo es todo o nada. Él debe ser el Salvador suficiente o no lo será en absoluto. La fe verdadera puede ser reconocida por esto, dice Spurgeon. Expresa amor por Cristo. ¿Amas a Cristo? ¿Darías tu vida por Él? ¿Buscas servirle? ¿Amas a su pueblo? Si no amas, dice él, si no amas a Cristo, no crees en Él. Pues creer en Cristo produce amor. Y aún más, aquel que tiene fe verdadera tendrá verdadera sumisión. Si un hombre dice tener fe y no tiene obras, miente, es tajante. Si alguien declara que cree en Cristo y no vive una vida para Dios, miente. Pues aunque no confiamos en las buenas obras para salvarnos, sabemos que la fe siempre produce buenas obras. Gloria al Señor. Aquí termina la cita. Gloria a Dios. Yo quiero orar en esta mañana. Bendito sea el Señor para que el Señor nos ayude a tener esta fe de Abraham, a tener esta confianza. Aceptar allí, conocer, busca, lee la Biblia, estúdiala, escudriñala, para que esté el conocimiento allí del plan de Dios, de cómo Dios ideó un plan para salvar a este mundo. Acepta las Escrituras, todas completas, y confía plenamente en Dios. Confía en Él. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe real. Hay una cita, y con esto termino, de Martin Luther King, que dice lo siguiente: somos salvados solo por la fe, pero la fe que salva nunca viene sola. Amén. La fe que salva nunca viene sola. Vamos a ponernos de pie y le voy a pedir a los músicos que vengan y vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a orar que Dios bendiga nuestras vidas y nos ayude a creer de esta manera como Abraham. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Dios mío, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por Jesús. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, confiamos en tu palabra. Oh Dios, que por ese sacrificio de Cristo podemos obtener tu gracia, Padre eterno. Somos salvados por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, a través de esa ofrenda que hizo el Señor entregándose a sí mismo, Señor, por nosotros. Conocemos eso, lo sabemos, lo creemos, lo aceptamos y confiamos, Señor. Confiamos en eso, Dios mío. Aleluya. Confiamos, Señor, en esa verdad. Confiamos, Señor, en ti. Confiamos, Señor, en ese sacrificio.
Esperamos, Señor, en ti, en nadie más. En nadie más, Señor. En nadie más. Solamente en ti, Señor, está depositada esa confianza. Sabemos, Dios mío, como cantamos hace un instante, que somos tus hijos. Tus hijos, Señor, gracias a ese sacrificio. Tus hijos, gracias, Señor, a lo que tú hiciste. Nada merecíamos, Señor, pero tú nos amaste tanto que entregaste a tu único hijo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner esta palabra por obra, a confiar, a vivir una fe activa, una fe que se mueve, una fe que confía. Aleluya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Nos ponemos en tus manos una vez más. Amén. Y gracias, Señor. Dios la bendiga en esta mañana. Amén.